En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de esta semana. Una semana en la que se ha cumplido 2 años de los atentados de noviembre de 2015 aquí en Francia. De sus consecuencias vamos a hablar hoy en este programa, en este Primera Plana. Para ello tenemos en este estudio ya a 2 invitadas. Tenemos a Alexandra Gil, corresponsal especializada en terrorismo yihadista, periodista y autora del libro En el vientre de la yihad. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias. Y contamos también con Diana Jayón, corresponsal en Francia de NTN 24 y de RCN de Colombia. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Los atentados de París de 2015, 2 años después, es tema hoy en Primera Plana. Bueno, pues esta semana se cumplían esos 2 años de aquel 13 de noviembre de 2015, 130 muertos en esos tres atentados con comandos en la Sala Bataclan, en el estadio de Saint-Denis, también en la zona de bares cercana al canal de Saint-Martin. Vamos a ver cómo la prensa francesa ha tratado durante la semana este aniversario. Por ejemplo, el diario La Croix titulaba en portada Memoria de las víctimas de ese 13 de noviembre. El diario Libération, por su parte, cómo gobernar bajo la amenaza terrorista, poniendo en la portada a las 2 figuras de la presidencia, al anterior presidente Hollande y al actual Macron. El diario Le Figaro, por su parte, recoge en su titular de portada unas inquietantes declaraciones del jefe de la inteligencia francesa. La voluntad del Estado Islámico para atacarnos permanece intacta. Lo hace en momentos en los que parece que el Estado Islámico está retrocediendo, ya no tiene todo ese poder territorial con el que contaba hace unos años, en el momento de los atentados. Pero les pregunto, Alexandra, 2 años después de aquellos ataques en Francia, ¿usted coincide que esa voluntad de atacar del Estado Islámico permanece latente? Sí, la amenaza permanece latente. Hay un punto muy a favor de Daesh, desafortunadamente, que es su poder de mutar. Sí es cierto que en un escenario que es en el terreno de Siria e Irak se les está combatiendo y se está ganando el terreno, pero eso no significa que la ideología de Daesh haya terminado. Hoy la amenaza es múltiple. Tenemos a los retornados, no solo franceses, europeos, que pueden volver a Francia, aunque no sean franceses, atacar a Francia. Tenemos aquellos que intentaron marcharse y no pudieron, tenemos aquellos que han vuelto clandestinamente y preparan ataques en células dormidas, tenemos también a jóvenes que precisamente frustrados porque no pudieron marcharse y que hoy, pues con medios bastante rudimentarios, pueden hacer temblar un poco los pilares de nuestra seguridad. Vamos a hablar luego de los retornados. En cualquier caso, 13 de noviembre, una fecha que sin duda está en la memoria colectiva de los franceses. 2 años de estado de excepción. ¿Se han acostumbrado, Diana, los franceses a vivir en este estado permanente de excepción? Además, después del 13 de noviembre, con esos sucesivos goteos de atentados y de ataques que se han cometido, por ejemplo, en sitios muy turísticos de la capital francesa, o el ataque de Niza, por ejemplo. Bueno, creo que no han tenido otra opción, ¿no? Al comienzo, después del 13 de noviembre, ellos vieron y apoyaron esa decisión que tomó el entonces presidente François Hollande y dijeron, es lo que hay que hacer para combatir estos ataques. Poco a poco, cuando fueron retomando su cotidianidad, su vida, quizás no estaban tan de acuerdo, pero no tenían otra opción, así que tuvieron que apoyarlo, se resignaron un poco. Vimos que muchas organizaciones, muchas ONGs no aplaudían esta decisión, por el contrario, la condenaban y decían que atentaba contra los derechos individuales, pero los franceses en general no tuvieron otra opción, así que por más que una sección de los ciudadanos lo criticaran, de alguna manera terminaron apoyando y se acostumbraron a vivir bajo esas normas del estado de excepción. Varios líderes internacionales, entre ellos el propio presidente Macron o el presidente Trump, han vaticinado durante las últimas semanas ya el fin del grupo autodenominado Estado Islámico. Ahora la prensa francesa se interroga por una polémica cuestión. ¿Qué va a suceder con los yihadistas, por ejemplo, con los franceses que regresen a sus países? Una pregunta que se ha hecho, por ejemplo, esta semana en su portada el diario Le Parisien. ¿Y el ahora qué? ¿Cómo gestionar ahora países como Francia el regreso de esos ciudadanos que se enrolaron en su momento en la yihad? Un asunto que trata nuestra invitada Alexandra Gil en el libro En el vientre de la yihad. ¿Cómo gestionar, Alexandra, ahora a estos retornados? Bueno,
Es una cuestión bastante compleja. Emmanuel Macron ha dicho que ha confirmado últimamente, en las últimas semanas, precisamente por las quejas de algunas de las familias a las que entrevisté, las familias de los combatientes que se marcharon a Siria o Irak. Francia intenta, por una parte, evitar que ellos vuelvan y por otra parte intenta proteger a la población francesa de estos retornos. Estamos hablando, en Francia se fueron 1.700 ciudadanos, entre 1.700 y 2.000 franceses se fueron a Siria e Irak, alrededor de 300 han regresado, también han vuelto alrededor de 50 niños y todavía quedan 700 combatientes que en algún momento volverán. Entonces lo que Macron está prometiendo es que se hará un estudio caso por caso y lo cierto es que simplemente es un rompecabezas administrativo, ¿no? Estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, en una edad media de entre 25 y 30 años, están siendo capturados por fuerzas iraquíes y sirias y lo que Francia está constatando es que una de las salidas es dejar que estos dos países, con sus respectivas legislaciones, pues traten caso por caso a estos franceses, ¿no? Si se les captura en Irak, pues las fuerzas iraquíes aplicarán la ley y ya está. Esto es un poco lo que las familias de los yihadistas están intentando evitar, aquellas a las que tuve la oportunidad de entrevistar. Les gustaría que sus hijos volviesen, aunque sea sabiendo perfectamente que cumplirán condena, pero sobre todo para recuperar a sus nietos, muchos de ellos nacidos allí. Todavía estamos hablando de alrededor de 500 niños, 500 menores que viven en Siria o Irak, la mitad de los cuales no tienen 5 años porque nacieron durante el conflicto, con lo cual son menores de 5 años. Y si bien es cierto que Hollande en su día intentó prometer a estas familias que se intentaría poner en marcha una especie de circular para facilitar que estos niños llegasen a la familia de los abuelos, de estos padres de los yihadistas, lo cierto es que están llegando y se les está haciendo pruebas de ADN primero para comprobar que son franceses, que son hijos de ciudadanos franceses, y después pues se les está llevando directamente a centros de acogida. Entonces, esta es un poco la batalla administrativa a la que Francia y Europa en general se enfrenta en los próximos años. Todos los expertos coinciden en que el Estado Islámico está perdiendo terreno. Parece que la estrategia del Estado Islámico, como comentaba antes Alexandra, va mutando y este año ya no intentan, digamos, importar yihadistas extranjeros, sino más bien exportar técnicas o métodos a escala planetaria. ¿Se puede trazar una línea estratégica de lo que pretende en estos momentos el Estado Islámico, Diana? Pues es muy difícil, o por lo menos eso es lo que se ha visto en estos 2 años después de los atentados. Ha sido difícil que el gobierno francés por lo menos pueda saber cuál es la hoja de ruta de las intenciones de este grupo terrorista. Sin embargo, también se han dado cuenta que se están valiendo no tanto de las técnicas, sino de las personas, por ejemplo, estos lobos solitarios que han atentado de una manera individual, pero que el Estado Islámico ha apoyado su accionar y ha dicho, así es que hace parte de nuestra red, o quizás sí teníamos un contacto, aprovechando un poco eso. Ha sido muy difícil para las autoridades en Francia por el momento intentar parar eso, porque hemos visto que esos pequeños accionarios de esos individuos se han dado. Sin embargo, recientemente el ministro del Interior decía que tan solo en este año han sido más de 10 los atentados que han logrado ellos evitar, pero no ha dado detalles y sería importante saber qué tipo de accionar o qué tipo de atentado estaban planeando para saber realmente de qué manera ellos quieren actuar en Francia. Un atentado como lo hicieron en Bataclan, un atentado con armas químicas o de lo que se están valiendo ahorita, que son los atropellos masivos. Sería importante que en ese sentido las autoridades en Francia fueran un poco más claras de lo que han podido evitar para saber qué es lo que están planeando. En su libro, Alexandra habla con las madres de varios jóvenes yihadistas. Lo que ya está claro es que no estamos en aquellos años de plomo, que no sé en dónde los podríamos situar, quizá en 2014, cuando existía esa gran masa de chicos captados, ¿no?, por la yihad, tanto en Francia como en países como Bélgica. Ahora ya no estamos en aquellos años. ¿Cuál fue el peor momento de captación de jóvenes? La captación en realidad continúa intacta. Incluso yo diría que debilitando a Daesh en el terreno, ¿no?, en Siria e Irak, no significa que se esté debilitando a nivel propagandístico. Lo que sí es cierto, hoy existe, a día de hoy por sí supuesto, continúa. claro existe. Lo que sucede es que se han puesto en marcha
marcha muchos mecanismos para evitar algunas de las aplicaciones, como por ejemplo Telegram, en las que estos canales masivos de propaganda pues estuvieron un poco actuando de forma impune, ¿no? Casi impune durante años. Sigue existiendo a día de hoy Quizá porque los servicios de inteligencia no tenían los instrumentos para combatir esos canales. Era bastante complicado con estos canales. La aplicación Telegram en concreto, bueno, los creadores de la aplicación se han negado durante mucho tiempo a renunciar a este marketing de privacidad y de secretismo en aras de esta protección, y ahora se está llegando un poco a acuerdos, y sí es cierto que se está ganando a Daesh un poco en cada terreno. La captación continúa estando ahí. Por supuesto, todos los medios que se pusieron en marcha después de los atentados del 13 de noviembre con el estado de emergencia permitieron, pues, de alguna manera desarticular muchas células, lo cual hace muy complicado, pero no imposible, la puesta en marcha de un atentado de las características y la envergadura de la ola de atentados de noviembre. Por eso estamos viendo que la forma de actuar de Daesh a día de hoy pues es más rudimentaria, es más pues un arma blanca, una masa de gente en un lugar muy concurrido, sobre todo ahora que empiezan las fechas navideñas. Pero sí es cierto, y es un poco lo que los jefes de inteligencia en Francia están apuntando, que la amenaza se mantiene intacta y sobre todo es múltiple. Es decir, es verdad que es complicado que algo como lo del 13 de noviembre se repita a día de hoy, porque los medios que el Estado se ha dado están impidiendo que estas células continúen un poco a sus anchas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay muchos jóvenes inspirados por la propaganda y frustrados precisamente por todas estas medidas contra ellos, que quieren atacar ya lo antes posible de cualquier manera. Entonces, la amenaza está mutando, sigue intacta, pero de otra manera. Lo que parece claro es que 2 años después, Diana, el 13 de noviembre es una de esas fechas que pasarán a la historia, a la memoria colectiva de un país. Todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Total. Es como el ataque a las Torres Gemelas. Es una referencia histórica para saber, como tú acabas de decir, en qué estábamos esa fecha. El 13 de noviembre hacia las 9 de la noche. Yo creo que no hay ningún francés que pueda escapar a la memoria de ese momento. En lo personal, yo había terminado ya mi día de trabajo, estaba ya en casa, cuando justamente estábamos viendo el partido y vimos que algo pasó y que algo pasaba en la cancha, y poco a poco ya cuando empezaron a salir las informaciones y me llamaron del canal, pues ya entendimos que algo estaba pasando. Un momento que se recuerda con absoluta exactitud. Pero además que cuando empezaste no sabías en qué terminaba. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Radio Francia Internacional en Primera Plana.